Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que ya estamos por aquí conectados para empezar nuestro estudio. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por todas estas peticiones. Te pido a ver si puedes incluir a María también, porfa, por la salud de María. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios bendiga este estudio y pues todas estas peticiones, ¿no? Dios Padre, pues muchísimas gracias porque nos das el privilegio de poder reunirnos para escuchar tu palabra, aunque sea de forma remota. Gracias porque has permitido que a pesar de lo que estamos viviendo, no dejemos de tener nuestros estudios y aprender de ti. Y bueno, esta noche queremos pedirte muy especialmente y darte gracias muy especialmente por el matrimonio de él y de Miguel, que tú les has permitido llegar a 33 años de matrimonio. Gracias, Padre, porque sin lugar a dudas, gracias a ti. Y te rogamos que los sigas usando grandemente para que muchas personas te conozcan a través de ellos. Te pedimos mucho por Ricardo, el hermano de un compañero de trabajo de Toño, por su salud y al igual que la salud de su hija Sandra, que tú los cuides y los guardes y que todo esto sirva para que te conozcan. Te quiero pedir mucho por la amiga de Marja, por su familia, perdón, para que tú la fortalezcas y le des fortaleza, resignación ante lo que ha pasado y que todo esto también sirva para que ellos se volteen a ti, se den cuenta que te necesitan, que tú muevas todo para que ellos escuchen de tu palabra, Señor. Te pedimos por la salud de Alexi, por la salvación de su esposo, porque tú lo saques adelante con su vacuna. Y también te queremos rogar, Señor, por la salud de María, que tú muevas todo para que ella pueda salir adelante, para que tú le des estabilidad, Señor, y te rogamos mucho por eso, para que tú la cuides y la guardes, Padre. Te pedimos mucho por Eddie, porque tú lo guíes en este estudio que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos que también hagas que nuestras mentes estén concentradas en este mensaje y pues que sobre todo queramos aprender, no llenarnos de conocimiento, sino aprender para vivir y para que tú sigas cambiando nuestras vidas y nos lleves a una vida de bendición como nos prometes a todos aquellos que vivimos por fe. Gracias, Padre, por esto. Bendice este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les voy a poner el estudio por aquí, nada más. Sí. Sí, gracias. Bueno, estamos aquí viendo el capítulo 11 de Hebreos. Como ya sabemos, ya hemos visto algunos ejemplos de hombres de fe que, pues por la fe, todos estos versículos empiezan con esto, con esta palabra por la fe, ¿no? Como producto de haber tenido fe, ¿no? Hicieron algo, ¿no? Y bueno, como comentaba Enrique al principio, la fe verdadera es una fe que actúa, ¿no? Una fe que le cree a Dios, una fe que realmente te hace mover, ¿no? Y bueno, hemos visto muchos ejemplos, hemos visto que sin fe, pues realmente no podemos agradar a Dios, ¿no? Vimos el estudio de Abel, ¿no? Que él adoró a Dios, ofreció a Dios sacrificio conforme a lo que él quiso y agradó a Dios, ¿no? Por fe él obedeció y agradó a Dios, ¿no? Como él quería. Veíamos también cómo Enoc caminó con Dios, ¿no? Enoc buscaba realmente seguir los pasos de Dios, las enseñanzas de Dios. Y bueno, vimos cómo él tuvo este anhelo y este deseo de querer caminar con Dios, de que realmente sea parte de nuestras vidas, como decía Enrique, ¿no? Realmente esa fe se muestra en las diferentes circunstancias de nuestra vida, se demuestra en nuestro caminar, en nuestras reacciones, en lo que disfrutamos, en lo que tenemos, en lo que no tenemos, en esos pequeños detalles es en donde nosotros vamos viendo la fe que inclusive Dios quiere construir en nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos, crezcamos en fe. Veíamos la semana pasada, pues las semanas pasadas, el ejemplo también muy bonito de Abraham, ¿no? Este hombre que pues aprendió, ¿no? A caminar por fe, primero obedeciendo y tomando un paso de fe para salir del lugar en donde estaba, sin ver el costo que esto significaba, o bueno, viéndolo y sabiéndolo, él estuvo dispuesto a pagarlo, ¿no? Con tal de seguir la instrucción de Dios, porque le creyó a Dios. Veíamos también cómo Abraham también se detuvo, ¿no? Después también de aprender algunas cosas, ¿no? De haberse precipitado en algunas decisiones, Dios le mostró que él tenía que esperar y tuvo que esperar muchos años para que tuviera al hijo
al hijo de la promesa, a Isaac, ¿no? Ya había tenido a Ismael por su desesperación y, bueno, por falta de fe de alguna manera, pero en algunos momentos, como decía Tony, a veces tenemos como que el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y Dios quiere que realmente vayamos en una carrera en donde queramos crecer en fe, ¿no? Y eso se va construyendo en nuestras decisiones día a día, ¿no? No es de un día para otro. Obviamente hoy es el momento de creerle a Dios y de obedecer a Dios para que vayamos construyendo una vida de fe. Y bueno, Abraham tuvo que esperar mucho tiempo. Veíamos que también la fe nos hace no nada más actuar, sino también a veces esperar el tiempo de Dios, ¿no? Y Abraham tuvo que esperar muchos años para ver a su hijo, a Isaac, ¿no? Y después, bueno, también Dios nos prueba, ¿no? En esta carrera de crecer en fe, Dios nos prueba y hemos visto en varios estudios, no nada más en la vida de Abraham, que bueno, Dios permite pruebas en nuestra vida para que nosotros veamos dónde está nuestro corazón, ¿no? Y bueno, veíamos el nivel 10 de Abraham al enfrentar esta prueba, pues tremenda que Dios le pide, pero con una convicción de que Dios lo sacaría adelante, una convicción de que Dios es bueno y que Dios, si le pide algo, pues es porque es lo mejor para él. Y bueno, veíamos cómo él estuvo dispuesto también a ser probado, a pasar las pruebas creyéndole a Dios, ¿no? Y ojalá Dios esté también, haciendo este trabajo en nuestra vida, ¿no? Que aprendamos a actuar, que aprendamos a esperar el tiempo de Dios, que aprendamos a través de las pruebas y que veamos y busquemos la enseñanza que Dios tiene para nuestras propias vidas. Bueno, ahora vamos a ver a otros dos personajes, al hijo de Abraham, a Isaac, ¿no? Y al hijo de Isaac, Jacob, ¿no? Vamos a ver que estos dos hombres, pues, por fe hicieron algo muy importante, que es buscar la bendición, ¿no? La bendición de Dios para sus hijos, ¿no? Un hombre de fe, una persona de fe, que es lo que nosotros queremos ser, es una persona que busca lo importante, que busca realmente el agradar a Dios, que busca la bendición de Dios, ¿no? Que sabe perfectamente que pues lo único que vale la pena es obedecer a Dios, es vivir para las cosas de Dios y obedeciendo las cosas que Él quiere, ¿no? Una vez que nosotros tenemos una comunión con Él, esto empieza a ser pues algo claro, ¿no? Algo que realmente queremos hacer. Y vamos a ver que seguramente Abraham pasó toda esta enseñanza a través de su vida, no sin errores, seguramente, y también lo vieron sus hijos, pero Abraham pasó esta enseñanza, ¿no? Lo más importante en nuestra vida es agradar a Dios. Lo más importante es buscar la bendición de Dios. Lo más importante es que nuestra visión esté en donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Abraham salió con eso, salió con toda su familia. Veíamos cómo inclusive pues Sara también salió, y bueno, también estuvo una mujer de fe que estuvo dispuesta a seguir a Dios con su marido. Y bueno, Dios pues le dio a estos hijos a Abraham. Le había prometido también darle una tierra, le había prometido darle una descendencia que sería como las estrellas en multitud o como la arena del mar, ¿no? Veíamos esta explicación que que Tony nos daba sobre esta definición. Y bueno, pues Abraham vivía con esa convicción, vivía con esa bendición, inclusive vivía en tiendas, porque él sabía que su morada no estaba realmente ahí, ¿no? Él iba a otra ciudad, ¿no? A la ciudad en donde Dios le había prometido. Él veía esa promesa de lejos y, bueno, él caminaba por fe, obedeciendo y buscando la bendición de Dios en este caminar. Inclusive vamos a ver que él tuvo que morir y pues finalmente no vio la bendición de una multitud, ¿no? Él lo creyó, él le creyó a Dios y actuó en consecuencia. Y bueno, seguramente, como comentaba, esto lo pasó a sus hijos, esta fe, este deseo de agradar a Dios, lo vieron sus hijos. Y el primero, bueno, Isaac, ¿no?
pues seguramente lo vio y vio la importancia de buscar la bendición de Dios, al punto que ellos también por fe, vamos a ver estos versículos, por fe buscaron la bendición de Dios para sus hijos, ¿no? Vamos a leer Hebreos 11, versículos 20 y 21. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ¿no? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, ¿no? Bueno, él quería pues la bendición de Dios. Y bueno, esta palabra de bendición es un poquito, pues, tiene varias connotaciones. A veces bendecimos a Dios porque Él es grande y lo alabamos, es algo que de alabanza a Dios, ¿no? Pero también tiene la connotación de recibir un favor, ¿no? De recibir la bendición, de recibir un favor, de estar de acuerdo con, ¿no?, lo que voy a hacer, ¿no? Inclusive dicen, a ver, bueno, te doy mi bendición, que tú te cases con esta persona, ¿no? Bueno, es mi acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, va en sintonía con lo que yo te he dicho. Y bueno, los padres bendicen a sus hijos de esta manera, ¿no? Bendigo esta decisión que tú estás tomando. Y bueno, Isaac y Jacob buscaban esta bendición de Dios. Buscaban y sabían perfectamente que lo más importante que sus hijos podrían tener es que ellos buscaran la bendición de Dios, que ellos tuvieran la bendición de Dios, que ellos estuvieran en sincronía con lo que Dios dice para poder obtener estas bendiciones, porque esa es la manera de ser felices. Y por eso dice aquí el versículo, este versículo primero, que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras, ¿no? Bueno, él pasaba la instrucción, Dios nos va a dar una tierra en donde nosotros moremos, Dios nos va a hacer un pueblo en multitud, porque eso es lo que Dios prometió a Abraham, nuestro padre. Y bueno, pues esta convicción la pasaba Isaac a sus hijos, ¿no? A Jacob y a Esaú. Y vamos a ver el ejemplo de Isaac, en donde él recibe la bendición de parte, de Jacob, en donde él recibe la bendición de Isaac, su padre, ¿no? Vamos a leer Génesis 27, versículos 26 al 29. en el 27, 26 al 29. Y dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los ojos de tu madre, los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bueno, aquí está este deseo de Isaac de bendecir a sus hijos, de bendecir, bueno, él tenía la idea de bendecir a Esaú, ¿no? Y que era el primogénito, era la costumbre dar la bendición principalmente al primogénito, ¿no? Normalmente tenían el doble de posesión y, bueno, ellos tenían de alguna manera el liderazgo en la familia sobre sus hermanos, ¿no? Porque esa era la manera como sucedía en aquel entonces. Y bueno, normalmente la bendición más grande o la bendición primera era para el primogénito, ¿no? Este derecho lo tenían los primogénitos y le correspondía a Esaú, ¿no? Esaú había sido el primogénito en este nacimiento. Pero sin embargo, Dios le había dicho a Isaac que realmente la bendición vendría para Jacob, ¿no? De alguna manera la primogenitura o la principal bendición vendría
para Jacob, que había sido el segundo. Y bueno, seguramente esto se le olvidó a Isaac. Él seguía con la costumbre, él pensaba que ya pronto moriría. Y llamó a sus hijos, inclusive ya no veía, y pues él llama a su hijo Esaú y le dice, oye, pues ve y caza algo para que yo coma, me siente contigo y pueda yo bendecirte, ¿no? Pasemos un tiempo en donde yo te pase la bendición. Y bueno, pues Esaú va y pues Rebeca, tú te sabes la historia, por si no te la sabes, te la cuento un poquito, ¿no? Rebeca era la esposa de Isaac y ella escucha acerca de esto y bueno, dice que finalmente le dice a Jacob, que tenía preferencia por él, pues que vaya y que se ponga unas pieles para que realmente lo bendiga primero a él, ¿no? Y de alguna manera le roba la primogenitura a Esaú, ¿no? Aunque realmente pues esto ya lo tenía determinado Dios lo había determinado de esta manera, el dar la bendición primera a Jacob. Y bueno, pues trae esta situación, se pone unas pieles para que pareciera que fuera Esaú, recibe la bendición y después sale corriendo, ¿verdad? Porque su hermano lo quería matar. Pero bueno, él recibe esta bendición de parte de Dios. Pero vamos a ver lo importante aquí dentro de todo esto es ver cómo en el versículo 28, dentro de esta bendición, Isaac está diciendo, Dios pues te dé del rocío del cielo, ¿no? Sea Dios el que te da la bendición. No soy yo el que te voy a dar la bendición y entonces, a ver, hijito, ven, siéntate, te voy a dar instrucciones para que tú cuides de la fortuna de la familia y entonces, a ver, cuídala porque pues no te la vayas a echar, entonces te voy a dar las instrucciones, cómo debes de trabajarlas y cómo cuidarlas y le inviertes y entonces las trabajas para que seas muy próspero y seas bendito aquí en toda la tierra. ¿No? Vemos que le dice, Dios pues te dé del rocío del cielo. Viene de Dios. Isaac sabía que la bendición viene de Dios, ¿no? Y bueno, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos también. Las bendiciones vienen de parte de Dios. No son mis propias fuerzas, no es en mis propios méritos, ¿no? La verdad es que, bueno, por supuesto que yo podré alcanzar algunas cosas, inclusive si soy diligente y sigo algunos principios bíblicos, aunque no sea cristiano, pues puedo tener resultados a mi favor, ¿no? Porque son principios que funcionan, pero finalmente la bendición es de Dios. La bendición, el que yo pueda disfrutar de las cosas que Dios me da, el que yo pueda tener gozo, paz, seguridad, pues realmente viene de Dios. No viene de mi propio esfuerzo, no viene de mi sabiduría, sino viene de parte de Dios. Isaac sabía esto, lo había visto en la vida de su padre. Él vivía en tiendas y aunque tenía muchas posesiones, en realidad él no vivía por todas estas cosas. Él vivía por las cosas eternas. Él vivía por agradar a Dios, por llegar a ese lugar en donde él pudiera estar en el centro de la voluntad de Dios. Él quería esa bendición y él recibió de alguna manera esa bendición, aunque él también tuvo una promesa que no recibió, ¿no? Porque no la tuvo en vida, no la vio en vida, pero él la veía. Y él dice en otros versículos en el libro de Hebreos que muchos de estos personajes no recibieron lo prometido, ¿no? Lo veían y eso era suficiente. Lo veían de lejos y tenían la convicción de que Dios lo traería porque Dios lo había concedido. Y Dios les había dado de alguna manera una vida abundante, una vida con gozo, una vida que les hacía tener una convicción de que Dios era real, de que Dios cumpliría sus promesas. Y por eso Isaac pasa esta bendición, ¿no? Y le dice, Dios te va a dar esto si tú recibes la bendición de Dios. Y él pide por esta bendición para sus hijos, ¿no? Bueno, esto lo vemos en la vida de Isaac. También lo vamos a ver en la vida de Jacob, ¿no? Que también el hijo de Isaac da la bendición a José a través de sus hijos, ¿no? De Efraín y Manasés, y bueno, él también vio eso de su padre Isaac, ¿no? Así que, pues no era perfecto, de Isaac no se dan muchos detalles de su vida, no hay mucho que se diga de Isaac, pero bueno, él aprendió esto y dio la bendición a Jacob.
Y Jacob, bueno, pues vivió complicado, ¿verdad? Porque desde que usurpó esa primogenitura de Esaú, tuvo que salir, se fue a la tierra de la familia, pues, de Labán, ¿no? Y bueno, ahí estuvo muchos años y tuvo que esperar muchas cosas para que finalmente él regresara. Y él tuvo que aprender muchas cosas, inclusive vemos que, en el momento de que él regresa y teme el enfrentar a su hermano Esaú, él dice que pelea con Dios, ¿no? Y bueno, su nombre es cambiado de Jacob a Israel. Jacob es Israel, de donde vienen las 12 tribus de Israel y de donde viene el último el penúltimo es José y después viene Manasés y Efraín, ¿no? Bueno, Jacob también lo vio y a pesar de que también la regó en grande, también hizo cosas equivocadas, también pues tuvo faltas como tú y como yo, al final de cuentas él sabía que realmente la bendición, el que él pudiera salir adelante, dependía de Dios. Y lo mejor que podría pasarle a sus hijos es la bendición de Dios, es darle la instrucción. Si tú sigues los principios de Dios, si tú buscas a Dios de todo tu corazón, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar las bendiciones que vienen en su palabra, vienen muchas promesas en la palabra de Dios que, bueno, son de aquel que, bueno, número uno, recibe a Cristo y después obedece los principios de Dios, ¿no? Bueno, esta era la prioridad, esa es la prioridad de un hombre de fe, que busca realmente las cosas importantes, que busca la bendición de Dios para él y para su familia, que trasciende inclusive la muerte esta fe. Y por eso, bueno, así se llama el estudio, ya no les dije cómo se llamaba, la fe que vence la muerte, ¿no? Pero por eso vence la muerte, porque finalmente él cree sobre las promesas que vienen más allá de su propia vida. Y Dios quiere que tengamos esa convicción, Dios quiere que busquemos esa bendición para nuestros hijos, bueno, obviamente primero nos apropiemos de ella, pero como hombres de fe, pues que hemos recibido a Cristo, Dios quiere que nosotros también anhelemos, pidamos por la bendición de Dios para nuestros hijos, ¿no? Lejos de dejar grandes propiedades, ¿no? O grandes cosas, pues la verdad es que lo más importante es que nosotros podamos dejar a nuestros hijos pues el que ellos teman y conozcan a Dios. Esa es la mejor instrucción. A veces no lo querrán hacer, a veces te tomarán unos caminos largos para llegar, pero finalmente Dios quiere que nosotros pasemos este mensaje porque hay bendición dentro de la palabra de Dios. Hay bendición para todo aquel que escucha de la palabra de Dios, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que no en el principio, no a la primera, sino después de muchas aflicciones, se acuerdan de las instrucciones de sus padres, ¿no? Y que les dicen, oh, sí es cierto, yo me acuerdo que mi padre decía esto, yo me acuerdo que mi abuela oraba por esto, yo me acuerdo que ella tenía una vida con gozo y con paz, ¿no? Y bueno, esa es la mejor bendición, esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos y debemos de tener la convicción, ¿no? De Dios es el que bendice, inclusive si tú ves la bendición que Dios da, no es como era la costumbre al primogénito. En estos dos casos específicos no fue para los primogénitos. Y como que nos da la connotación de que, oye, la bendición es de Dios, no es tuya. A ver, ¿quién es mi preferido? A ver, yo se la doy, ¿no? O ¿quién tiene los atributos que yo pienso que son los importantes? No, los atributos y las bendiciones vienen de Dios, ¿no? Son de Dios. Así que pues lo único que yo puedo es pedirle a Dios que Él las dé. Y la única manera en que yo puedo pasarla a mis hijos, a la próxima generación, es es pasándoles la palabra de Dios, pasándoles las enseñanzas, el que ellos teman a Dios, que ellos vean el amor de Dios, que ellos vean que realmente Dios sí funciona en nuestras propias vidas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es que Dios bendice la vida de las personas, ¿no? ¿A qué consiste toda esta bendición que ya vimos que Isaac y Jacob desean darles a sus hijos? Y vamos a leer, para verlo, Deuteronomio 28, versículos 3 al 7. Deuteronomio 28, 3 al 7. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias,
la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No? Bueno, finalmente, pues obviamente, pues es una vida abundante aquí, una vida en donde tú puedes disfrutar, ¿no? De, pues, el lugar en donde vives, dice aquí, de tu ciudad, de tu campo, del fruto de tu vientre, del fruto de tu tierra, de tu trabajo, ¿no? Bueno, de las cosas que puedas producir en tu trabajo, la canasta, tu arteza de amasar, ¿no? Todas las cosas, tu entrar, tu salir, pues las diferentes circunstancias. Todos queremos esto, todos queremos tener una vida feliz. Finalmente vivimos por eso y todos de alguna manera, a veces engañados, en dónde podemos encontrar estas bendiciones, dónde puedo encontrar la felicidad en mi vida. Todos anhelamos eso, todos anhelamos tener una vida en paz, una vida feliz, una familia bien, un trabajo bien. Todos anhelamos eso, todos absolutamente. Desafortunadamente a veces buscamos en lugares equivocados porque no buscamos la bendición de Dios, porque no buscamos el agradar a Dios, no buscamos el estar en sintonía con Dios, sino que agarramos nuestro propio camino, como veíamos en algunos otros estudios, ¿no? Hay camino que al hombre parece derecho, pero su camino es camino de muerte. No tomamos atención a las cosas de Dios. Ese es el problema del hombre en general. No tomamos en cuenta a Dios, ¿no? Y bueno, por eso Dios, bueno, ahí en Romanos dice que nos entrega una mente reprobada, porque no tomamos en cuenta a Dios, determinamos no querer tomar en cuenta a Dios y Dios nos entrega a nuestra propia carnalidad, a nuestro propio pecado y nos deja que vivamos las consecuencias para que finalmente pues nos demos cuenta que nosotros no podemos, ¿no? Y desafortunadamente este camino lejos de Dios pues cada día va peor en peor, ¿no? Dice que entonces pues ellos, bueno, viene una mente reprobada, una mente ajena, una mente que busca las cosas equivocadas, ¿no? Y bueno, es una vida terrible porque cada día es más profundo el hoyo y la oscuridad en la que yo voy si decido no seguir a Dios, ¿no? Bueno, desafortunadamente eso es en el mundo y lo que nosotros queremos es pasarle a nuestros hijos, oye, la verdad es que el camino es el camino de Dios, el camino en donde tú puedes tener bendición, en donde puedes tener esto, no es con la preparación que te doy, no es con el dinero que te pueda dejar, no es con los viajes que te pueda dar, no es con nada de lo que tú puedas inclusive intentar, es si tú la buscas de parte de Dios, porque aunque tú pudieras tener ciertos éxitos, ciertas cosas en tu vida, que claro, hay muchas personas que no consideran a Dios y a veces podríamos ver que les va bien en la vida, ¿no? Pero desafortunadamente no puedes disfrutarlas, porque eso no llena. Finalmente eso te hará ver cada día más tu propio vacío, ¿no? Y lo vemos, pues, muchos ejemplos en la Biblia y muchos ejemplos en personas que tuvieron todo y que finalmente dicen, pues tengo mucho, pero no tengo nada. No lo puedo ni siquiera disfrutar, ¿no? No lo puedo, estoy ahora más preocupado en cuidarlo, ¿verdad? Porque pues vivo por esas cosas y me he olvidado de Dios, no he tomado en cuenta a Dios para nada, ¿no? Bueno, lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es el que ellos busquen la bendición de Dios, pues que es la única manera de salir adelante, es la única manera de poder inclusive disfrutar lo mucho, poco, mediano que tú puedas tener, ¿no? Tú puedes tener una vida plena, gozosa, aún y cuando no tienes muchas riquezas, aún y cuando no tienes hijos, aún y cuando no tienes padres, aún y lo que sea. Si tú tienes a Cristo, dice un versículo en Colosenses, que Cristo es el todo del hombre, que estamos completos, dice un versículo en Colosenses, nosotros estamos completos en Cristo y Él nos va a dar inclusive lo que nosotros necesitamos, lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Que en términos generales está en los principios de Dios, pero en términos también individuales, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros y Dios quiere que nosotros tengamos a Cristo porque teniendo eso, nosotros tendremos todo, ¿no? Bueno, hay muchos versículos que nos hacen ver que realmente es vano el que nosotros vivamos sin buscar la bendición de Dios y buscando nuestros propios caminos. Vamos a leer Salmos 60, 11 y Salmos 127, 1.
Salmo 60:11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres, ¿no? A veces ante esos enemigos fuertes y terribles, pues ¿de dónde podré yo obtener ayuda? De los hombres, bueno, pueden ser bien intencionados, pero son hombres finalmente que están limitados a muchas cosas, ¿no? En estos tiempos de pandemia, ¿no? Lo vemos claramente, ¿no? A veces, pues, ¿dónde busco la ayuda de los hombres? Bueno, a veces puedo obtener algo, pero finalmente, pues depende de Dios el que yo esté bien, el que yo pueda salir adelante, en que yo pueda soportar las diferentes, pues, circunstancias que han traído todas estas cosas, ¿no? Que es a veces, pues, la desesperación, a veces la falta de bienes, de trabajo, ¿no? Que yo pueda salir adelante, pues proviene de Dios, ¿no? Hay fortunas que se han acabado, hay empresas que han cerrado porque, pues, finalmente, pues vienen circunstancias a nuestra vida y ¿quién nos podrá ayudar, verdad? Pues a veces es muy limitada la ayuda de los hombres, ¿no? Es Dios el que nos puede dar victoria también, ¿no? Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, depende de Dios. Dios en 2 segundos, pues permite que se acabe todo por lo que pudiéramos haber vivido, ¿no? Y bueno, si ahí estaba nuestro corazón, pues tristemente sufrimos decepción, angustia, pesar, desaliento, depresión y todas esas cosas, ¿no? Porque bueno, no buscamos la bendición de Dios. Pero bueno, un hombre de Dios, como comentábamos, pues suplica por esa bendición para sus hijos y busca esa bendición, obviamente, para su propia vida, ¿no? Y bueno, vamos a leer cuál es la fórmula para obtener esta bendición, ¿no? Una vida plena, una vida, pues, en donde me vaya bien en las diferentes circunstancias de mi vida y bueno, obviamente, pues, poder tener satisfacción, inclusive de las cosas que yo trabajo o hago, pues proviene de Dios. Pero vamos a leer cuál es la fórmula para esto. Vamos a leer Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿No? Fíjate cómo repiten estos dos versículos. Si oyeres atentamente, dice el primer versículo, atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Si realmente buscares la voluntad de Dios, si realmente buscares en dónde están sus principios, ¿cómo me puedo acercar a Él? ¿Cómo puedo tener una relación con Él? ¿No? A veces, pues bueno, ni sabemos que estamos enemistados con Él, nada más sufrimos y vivimos las consecuencias de estar separados de Él, pero ni sabemos cómo, ¿no? Dios quiere que nosotros escuchemos a Dios, busquemos a Dios. Ahí empieza realmente la bendición, ¿no? La primera bendición, pues, viene en conocer a Cristo, ¿no? En obedecer como Dios, en obedecer a Dios, ¿no? Que es lo que nos está diciendo este versículo. Yo necesito buscar a Dios, yo necesito escuchar la voz de Dios y poner en obra y poner en práctica los mandamientos de Dios. Y lo primero, bueno, antes que cualquier otra cosa, es obedecer la forma en que Él quiere que yo me acerque a Él, que yo entienda. Número uno, que yo entienda que no he buscado la bendición de Dios. A veces busco que Dios me bendiga, ¿no? Pero no busco la bendición de Dios, ¿no? Yo quiero que, a ver, Dios, yo ya decidí que voy a hacer esto me va a hacer feliz, ayúdame, bendíceme, ¿no? Esa no es la bendición de Dios. La bendición es de Dios es la que Él quiere para mi vida, ¿no? Dios quiere que yo busque cuál es la bendición, dónde está la clave, cómo puedo, número uno, acercarme a Él, cómo puedo reconciliarme con Él, ¿no? Dice la Biblia que todos hemos pecado, todos hemos ignorado a Dios, a veces consciente, inconscientemente, porque no conocemos, porque no hemos oído, por lo que sea, pero hemos ignorado a Dios o no conocemos lo que Dios dice.
Y lo primero que dice es que mi primer pecado, mi primer conciencia de pecado, me separa de Dios. Yo no tengo relación con Dios por mi pecado, por mi mentira, por mi egoísmo, por mi envidia, por mis celos, por la mentira, por la lujuria, por tantas cosas, ¿no? Dice la Biblia que yo estoy separado y no tengo la bendición de Dios porque no tengo una relación con Él. Estoy realmente muy alejado de Dios, ¿no? Y la primera cosa que Dios quiere es que tú vengas a ser parte de la familia de Dios. Abraham, ¿no? Tuvo muchos hijos y bueno, inclusive el pueblo judío decía, oye, nosotros tenemos un padre que es Abraham, ¿verdad? Ellos se consideraban y ciertamente eran de la descendencia física de Abraham, pero estaban muy lejos de Dios y Jesús los enfrenta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Dios, realmente los hijos de Abraham son los hijos que realmente le creyeron a Dios, ¿no? Los hijos que son conforme a la fe de Abraham. Abraham fue justificado ante Dios. Abraham fue bendecido por Dios porque le creyó a Dios. Y en eso consistió su justicia. La justicia de Abraham viene porque él le creyó y por lo tanto actuó en consecuencia. Él salió de su tierra, salió de las cosas que él quería hacer para obedecer y obtener la bendición de Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Número uno, que yo busque la bendición de Dios, que yo busque dónde quieres que yo esté, cómo puedo tener esa relación que ahora veo que no tengo por mi propio pecado, porque no estoy de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros le creamos que su Hijo Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados y que yo lo acepte como el Señor de mi vida, que realmente lo haga el Salvador de mi vida y lo haga el Señor de mi vida, ¿no? Dice el versículo que si creyeres con tu corazón, bueno, Dios dice que nosotros, si creemos que Cristo murió por nosotros y lo hacemos el Señor de nuestra vida, Él nos hace salvos, Él nos reconcilia con Él. Si nosotros le creemos a Dios, que somos pecadores y que realmente necesitamos entregar nuestra vida a Dios. No es, bueno, pues eso es muy fácil, ¿no? Decir, Diosito, sálvame, sí, claro, yo quiero que seas mi Salvador, ¿no? Bueno, eso no aplica con Dios. Si tú no le entregas el señorío de tu vida, ¿no? Si tú no buscas la bendición de Dios, la manera como Él quiere que yo actúe, pues realmente no tengo esa salvación, ¿no? Porque es entregarle mi vida, es entregarle todo mi ser. Dios, ya no voy a hacer lo que yo quiero, ya no voy a seguir el camino que a mí se me pega la gana, sino voy a entregarte mi vida porque yo quiero tu bendición, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. Necesito reconocer, ¿no? Necesito ser hijo de Dios, hijo de Abraham, ¿no? Dice el versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son los hijos de Abraham los que son según la carne, dice el libro de Romanos, sino son los hijos de la fe, de los que creyeron a la manera de Abraham, que le creyeron a Dios, que buscaron la bendición de Dios, que buscaron caminar con Dios como Abraham, ¿no? Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Y para eso necesito obedecer, pues, este método que finalmente Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Bueno, después, una vez que recibo a Cristo, Dios quiere que, pues, yo tenga número uno, Dios me da la bendición de que yo sé que voy a ir al cielo cuando yo me muera, ¿no? Así como Abraham le dijo, yo te voy a llevar a una ciudad, a tu descendencia y tendrás una gran descendencia, ¿no? Así Dios nos da a nosotros la salvación. Y bueno, no la estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero la vamos a ver cuando nosotros enfrentemos la muerte y lleguemos a Dios, ¿no? Pero bueno, en el Inter también Dios quiere bendecirnos en esta vida. Dios nos quiere dar una vida abundante aquí en la tierra en donde yo pueda ir conociendo a ese Dios. Así como Abraham caminó, aprendió, vio el poder de Dios, vio la misericordia de Dios, vio cómo Él cumple sus promesas al darle un hijo y eso lo fortaleció y eso lo hizo tener la convicción de que finalmente su descendencia más allá tendría las bendiciones de Dios porque Dios se lo prometió, ¿no? Porque tendría una descendencia en donde serían benditas las naciones, y él lo creyó, ¿no? Porque obedeció a Dios, ¿no?
Y bueno, Dios quiere que nosotros también en esta vida tengamos algo precioso, que vayamos creciendo en fe, que vayamos teniendo las bendiciones de Dios aquí en la tierra, que yo pueda tener una vida próspera, que yo pueda tener una vida con gozo, una vida con paz, una vida con amor, una vida con poder, una vida con seguridad, una vida con confianza, ¿no? Para que yo pueda también inclusive disfrutar las cosas que Dios me da, porque yo sé que provienen de Dios, ¿no? Un hombre de fe sabe que las bendiciones son de Dios, jamás podría yo tenerlas, ¿no? Cuando uno ve su pecaminosidad, cuando uno ve realmente sus limitaciones, ¿no? Las bendiciones, cuando vienen las bendiciones de Dios, dices, claro que es de Dios, son de Dios, ¿no? No son mías, ¿no? Bueno, eso pues necesitamos obedecer sus principios, ¿no? Necesitamos obedecer todo lo que estamos leyendo en la Biblia. Dios quiere que nosotros sigamos sus instrucciones, ¿no? Para poder tener la bendición de Dios. Vamos a leer Salmos 119, 56. Salmos 119, 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿No? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, ¿no? También Josué 1:8, ¿no? Dice, vamos a leer cómo dice, ¿no? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No? Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros guardemos sus mandamientos una vez que recibimos a Cristo. Bueno, inclusive Dios nos dice que Él nos hace nuevas personas, Él nos da el poder para seguir sus principios, ¿no? Antes, bueno, ni soñarlo, ¿no? Dice un versículo que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque quisiera, es imposible, no puedo. Dime cómo puedo dejar de tener envidia, cómo puedo dejar de tener celos, dime cómo puedo dejar de ser egoísta. Imposible para el hombre, ¿no? Pero Dios me da una nueva vida cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y me da una nueva naturaleza a través de su espíritu, y su espíritu me da el poder para guardar sus mandamientos, y por eso me los pide. No somos perfectos, por supuesto que no, ¿no? Vemos en la vida de todos estos personajes que no fueron perfectos para nada, ¿no? El atributo que tuvieron todos estos hombres no es que eran perfectos, es que le creyeron a Dios. Es que querían las bendiciones de Dios, es que buscaban el camino de Dios. Bueno, esto es lo que estaba pidiendo Isaac por Jacob, su hijo, bueno, por sus hijos. Después también le dio una bendición a Esaú, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, pero bueno, eso es lo que buscaba Isaac y es lo que buscaba Jacob también, a dar las bendiciones, ¿no? El poder pasar esta enseñanza. Qué importante enseñanza, es lo más importante. Si logro eso, aunque no te deje absolutamente nada, no importa todo lo demás, lo más importante es eso. Y bueno, estos hombres lo hicieron hasta a través de su vida, y pues lo vivieron hasta el final de sus vidas, ¿no? En el lecho de su muerte ellos estaban viendo lo más importante. Y repito, no los llamaron para ver, a ver, llamen, ya estoy por morir, ¿no? Traigan al notario para ver a quién le dejo aquí, ¿verdad? Y para que estos no se peleen. No, ¿verdad? Ellos en el lecho de su muerte, ellos querían seguir viviendo las bendiciones de Dios, creyéndole a Dios, viviendo conforme a los principios de Dios, para que sus hijos vieran que realmente Dios existe. Que Dios te pueda dar inclusive esa fe en donde puedes enfrentar la muerte con seguridad, con anhelo, con esperanza, inclusive decir, bueno, Dios, ya llegué, ya llegamos al final de la meta, ya tuve aquí una vida, una misión que tú tuviste para mí, con mis hijos, con las personas que pude hablarles de Cristo, con, ¿no? Todo un plan que tú tienes para mí, y ya voy a llegar. Ya voy a llegar al cielo, padrísimo, el llegar con esa paz, con esa confianza, no sin un temor, pues de no sabemos cómo vamos a llegar a enfrentarlas, en qué circunstancias, pero el lugar a donde vamos a llegar es mucho más grande de cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir. Y llegar con esa fuerza, con esa convicción en donde podamos decir, ya voy a casa, ¿no? Le compartía ahora, hace poco, cumplió años la persona que, pues, con la cual yo hice la oración para recibir a Cristo. Y le decía, bueno, Charlie, te deseo muy feliz cumpleaños, que Dios te siga bendiciendo y utilizando en tu vida, ¿no? Y me contestó, muchas gracias.
cada día más cerca de morada celestial, más cerca de casa, ¿no? Qué precioso decir, Dios, qué increíble. Voy a canjear esa bendición y esa promesa que tú me has dado y que me es muy, muy claro que la voy a recibir, ¿no? El llegar con esa esperanza, con esa fuerza, imagínate, bueno, es algo precioso, ¿no? El que nuestros hijos puedan ver, llegué aquí, estoy enfrentando inclusive la muerte y aún sigo pensando y creyendo las promesas que tiene para mi vida, porque yo voy al cielo, ¿verdad? Porque Dios ha hecho una convicción en nuestra vida, ¿no? Y también con la convicción de que Dios traerá bendición a sus hijos, a las personas que buscan su bendición, ¿no? Bueno, por eso anhelamos también y no perdemos la esperanza, ¿no? De aquellas personas a las que les hemos hablado y anhelamos que vengan a Cristo, que Dios tendrá algo para ellos, ¿no? Que Dios es poderoso para cambiar sus corazones, que Dios es poderoso para sacarlos adelante, que Dios los traerá algún día a Cristo, ¿no? Precioso que lleguemos a la muerte así, que podamos pasar no otro versículo más en el momento de nuestra muerte, sino una vida con convicción, ¿no? No una fe fingida, no una fe hablada, sino una vida con poder, ¿no? Dice un versículo que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día, el hombre interior se va renovando, ¿no? Cada día, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios es bendición, ¿no? Y Dios quiere que nosotros pasemos esta enseñanza en nuestra vida, en nuestras diferentes actividades diarias de la vida, vivamos con esta convicción, ¿no? Vivamos con la convicción de que Dios me va a dar la promesa más grande, la bendición más grande que es el cielo y la bendición en las cosas si yo busco su voluntad, si yo busco el agradarlo a Él, ¿no? el estar en sintonía con lo que Él quiere y no con lo que yo me agrada o quiero, ¿no? Precioso llegar así a la muerte, ¿no? Ojalá Dios nos dé esa convicción, esa fuerza para poder pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Que ahora la tienen pues muy difícil, ¿no? El mundo es terrible y se los quiere tragar fácilmente, ¿no? Y bueno, lo único que puede traer un poco de luz a esta generación y a las generaciones, no es diferente a muchas generaciones, es nuestra vida, una vida con fe, una vida con convicción, una vida que vence la muerte, una vida que ve más allá de la vida, ¿no? Bueno, pues este es el estudio, ojalá busquemos la bendición de Dios, busquemos para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros seres queridos, para el mundo, ¿no? Para nuestro vecino, ¿no? Que ellos alcancen la bendición de Dios. Bueno, vamos a orar, este es el estudio, ¿no? Señor, te amo, muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias porque pues tú has traído a nosotros pues tu palabra, Señor, en donde podemos ver que tú nos amas, que tú quieres lo mejor para nosotros, que realmente la única manera en que podemos ser felices es teniéndote a ti y es siguiendo tus principios. Te pedimos mucho que tú nos des pues el privilegio de poder pasarlo a otras personas, el privilegio de vivirlo, de apropiárnoslo para nuestra propia vida y que eso pueda hablar a todas las personas que están a nuestro alrededor, que no te conocen, que están confundidas, que están engañadas por el mundo, por la filosofía del mundo, de Satanás, Señor, que nosotros podamos ser instrumentos de luz en lo que estamos aquí, Señor, y que tengamos nuestra vista puesta en pues el cielo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Dice, Jesús decía, muchas moradas hay en la casa de mi Padre, ¿no? Voy pues a preparar morada para vosotros. Ojalá tengas esa morada, ¿no? Bien asegurada. Bueno, pues ese es el estudio. Vamos a terminar aquí. Buenas noches. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.